Vamos hoy a trabajar en lo que dejamos en punto y coma la vez anterior, Mateo en el capítulo 6. Hoy vamos a terminar este capítulo. Nos quedamos en el verso 19, en sí del 19 vamos a leer hoy hasta el final. Así de que si usted no tiene Biblia, levante su mano y alguien va a pasar por donde usted está entregándole una Biblia y manténgase con su mano levantada hasta que un texto llegue donde usted está. Bien, y abrimos nuestro texto en Mateo, en el capítulo 6, desde el verso 19 en adelante. ¿Ya estamos todos? ¿Sí? Entonces vamos a orar que el Señor nos ilumine y nos dirija en esta mañana a leer su palabra. Señor y Padre, gracias. Todo lo que somos te lo debemos a ti. Todo lo que hacemos es por tu causa. Te damos gracias, Señor, por continuar esa obra hermosa de formar a Cristo en nuestros corazones. Gracias por habernos llenado desde el instante mismo en que la salvación entró a nuestra vida. Nos llenaste tú con tu gloria, pues Cristo es la gloria de Dios. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos concedas entendimiento y sabiduría para acercarnos a tu palabra. No solo leerla, no solo entenderla, sino también que tu palabra transforme nuestra vida, cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer, nuestra forma de decidir. Y te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, cuando estamos nosotros llegando a esta parte del capítulo 6 de Mateo, nosotros ya hemos pasado por un sinnúmero de descripciones del carácter de Dios. Cuando vimos Mateo 5, nosotros leímos en esta parte de las bienaventuranzas un sinnúmero de oraciones que, recordando un poquito de la gramática de la escuela, están en voz pasiva. No sé si usted se acuerda de eso, ¿no? Que la oración puede estar en voz activa como también en voz pasiva. Muy bien. Y entonces un poquito de esto, ¿no? Recordemos una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados o ellos recibirán consolación, cualquiera que sea la versión que usted use. Entonces viene la pregunta, ¿serán consolados por quién? Por Dios. Entonces, detrás de cada bienaventuranza, Dios, el Padre, está como el sujeto tácito, el sujeto que se sobreentiende. ¿Quién traerá consolación? El Padre que está en los cielos. ¿Quién saciará de verdad y de justicia? El Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que dará la tierra por heredad? El Padre que está en los cielos. Y entonces estamos frente a una descripción del carácter de Dios que a nosotros ya nos debería comenzar a llamar la atención. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que se preocupa por mis necesidades. Dios es un Dios que se preocupa por las necesidades propias de mi alma. Dios es un Dios que está presente aún en las etapas del sufrimiento que yo tengo que atravesar. Bien decía Jesús, bienaventurados son ustedes cuando por causa del nombre del Evangelio se les vitupere, se les persiga. Y son bienaventurados de parte de ¿quién? Dios. Dios los contempla como bendecidos, Dios los contempla como gente, como diría el libro de Hebreos, del cual el mundo no es digno de tener. El carácter de Dios ya se deja ver. Cuando ingresamos, y eso vimos la semana pasada, vimos un poco la oración del Padre Nuestro, igual vimos atributos y cosas del carácter de Dios que llamaron la atención. El Padre está dispuesto a perdonar. El Padre está dispuesto a sustentar del pan de cada día. El Padre está dispuesto a escuchar mi oración. El Padre está dispuesto a acercarse a mí y a hacer que su gobierno, su reino, se establezca en mi corazón. Entonces ya tenemos un sinnúmero de atributos que lo primero que debería generar en el corazón del discípulo, del creyente, del Hijo de Dios, es confianza. Es confianza. En la Biblia no se puede entender fe
sin la confianza de por medio. Los dos términos van de la mano, tanto así que en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de este asunto de tener fe, la palabrita fe en sí misma encierra estas dos realidades. La fe y la confianza, bíblicamente, es una sola cosa. Entonces, si ya ha venido una descripción dándose del carácter de Dios, y uno puede decir, muy bien, he puesto mi confianza en Él, tengo fe, confío en Él a plenitud, le soy fiel a Él por extensión. Ahora Jesús nos va a presentar mucho más razones por las cuales podemos confiar en Él. Y de hecho, la confianza en el Señor va a demandar de mí una respuesta hacia el mundo y hacia la sociedad con sus valores que me rodea. Primera sección. Mire lo que dice el verso 19, acompáñenme leyendo. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla, el óxido destruyen y donde los ladrones no se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y Jesús va a introducir quizás, digo quizás porque esto se puede abrir para más, por lo menos 3 conceptos que describen un poco al mundo materialista donde usted y yo nos desenvolvemos. Cuando hablamos de polilla, óxido y ladrones, los bienes que están de por medio tendrían que ver con vestido, dinero y bienes. Ahora, ¿por qué estas 3 cosas? Y esto es algo interesante. Cuando usted lee, qué sé yo, el libro del Génesis, o va hasta el libro de los Jueces por lo menos, la ropa que se usaba en aquel entonces, estamos hablando del año 1400 antes de Cristo, ¿no? Es bastante tiempo atrás. La ropa en aquel entonces no servía tanto para marcar tendencia. No, usted se pone algo, usted combina un par de cosas, sale a la calle como le da la gana y usted marca tendencia. No, bien o mal, pero marca, ¿ya? En el Antiguo Testamento no. La ropa servía para vestirse y cubrir la desnudez. Pero hay un cambio social que se da en la Biblia. En el Nuevo Testamento, cuando ya esta sociedad griega y romana, que culturalmente han permeado la mente y el corazón de la gente, en esta sociedad la ropa ya no solo sirve para vestirse. La ropa ahora sirve para decir sin palabras, tú estás allá y yo estoy acá. Y entonces mucho en la sociedad del Nuevo Testamento, yo sé que esto aquí en San Borondón ni a usted le acontece, entonces mucha gente en la sociedad del Nuevo Testamento se iban hacia la acumulación de ropas finas porque de alguna manera ese ropaje traía una carga de estatus. Entonces Cristo va a utilizar ejemplos que tienen que ver con poner los ojos en este tipo de realidades. La polilla se come la ropa hecha en la bahía, como también la polilla se come la ropa y la deja inútil de ropa comprada en Miami. Y el mismo fin es para las dos. Y mal hace la gente, como diría Jesús aquí, mal hace la gente en acumular este tipo de bienes. Segunda cosa, el óxido. Las monedas acuñadas eran parte y propia del imperio. Hasta Jesús una vez se ve envuelto en una discusión donde si hay que dar impuestos o no, y él responde, ¿de quién es la imagen que está aquí en la moneda? ¿Y qué le responde la gente? Del César. Muy bien, hay moneda acuñada en aquel entonces. Y entonces, por lo general, ¿cómo reacciona la gente frente al dinero? Y que se acumule, y que se acumule, y que se acumule, y que se acumule. Ahora, espérese un ratito. El Señor no tiene problemas con que usted genere riqueza, por si acaso. Siempre y cuando la fuente de sus ingresos sea una fuente lícita de ingresos. Dios no tiene problemas con que usted
tenga su capital económico. ¿Cuál es el problema? El apóstol Pablo nos abre un poquito el panorama en una de sus cartas cuando él dice que los apóstoles le enseñaron a la iglesia a trabajar con sus propias manos para que tengan con qué compartir. Entonces, eso ya me dice a mí cuál es una razón de ser para enriquecerse o acumular capital. ¿Cuál es? Que yo sea más rico y más rico y más rico. No, sino que más bien conjuguemos el verbo así, para dar más, para ayudar más, para solventar a otros en necesidad más. Entonces la crítica aquí del Sermón del Monte va hacia esa acumulación estéril de las riquezas. ¿De qué le sirve a usted tener una piscina como la de Rico MacPato, en la cual usted puede nadar en doblones de oro día a día? No le sirve de nada. ¿Qué le va a pasar a todas esas monedas acumuladas? Sermón del Monte dijera, ese dinero acumulado, que no lo has usado para lo que se debe, se va a oxidar, se va a dañar, se va a destruir. La polilla, el óxido y los ladrones. Y entonces usted acumula bienes, quizás tenga algún tipo de compulsión. Si tiene una de esas cosas, vaya a celebrar. ¿Tiene usted algún tipo de compulsión? Y entonces usted quiere comprarse esto, y comprarse lo otro, y comprarse así, y comprarse asado, y comprarse cocinado. Y más en los aspectos de tecnología, ¿no? Entonces usted quiere el celular que se conecte con la tablet, con el televisor, con el carro, que el carro tenga el mismo dispositivo para que se comunique con el otro carro y con el radio del otro carro y con el celular de su hijo y de su hija. Y usted se imagina como tener más o menos la consola de Misión Imposible en su habitación. Todos plasmas, televisores así y un mini teclado donde usted lo controla todo. ¿Qué dice Jesús? Si usted acumula bienes, ¿cuál es el riesgo al cual usted está acercándose? A que venga un ladrón, lo fiche. ¿Sabe? Un ladrón conoce quizás mejor sus rutinas y las mías mejor que usted mismo. Mi casa la robaron en el 2010. Se entraron y se llevaron muchas cosas. Cuando uno ya piensa, ¿no? Uno dice, esos ladrones sabían todos los movimientos de mi casa. Justo en ese entonces este servidor estaba haciendo servicio cristiano en Manabí, en Puerto Viejo. Entonces yo me iba los fines de semana, la casa quedaba sin mí. Y en esas cosas de la vida, mi mami tuvo que salir en un día determinado de fin de semana y en esas 2 horas esa gente aprovechó para hacer su aguinaldo. En todo caso, Jesús nos dice, ¿qué cosa? De que la acumulación de bienes también está a riesgo de que los ladrones vengan y se metan a robar. Entonces Jesús nos dice algo diferente. Más bien ustedes acumulen para sí tesoros en el cielo. ¿Y cómo se acumulan tesoros en el cielo? Sermón del Monte ya nos dijo cómo. Anhelando la justicia, predicando el Evangelio, pidiendo consolación, teniendo hambre y sed de esa justicia que viene de Dios. Llorar delante de Dios. ¿Cómo más? ¿Cómo más? Yo, como dice el texto aquí, acumulo tesoros en el cielo. Mateo, en el capítulo 5, ya me respondió la pregunta. ¿Cómo hago eso? Ame a su enemigo. Ore por el que le maldice. Dele al que le calumnia. Al que le pida, dale. Al que tome de usted prestado, no se lo pida de vuelta. Y si alguien le pone la bota en el cuello y le dice, camina conmigo 1 milla, vaya con él 2. Ya Sermón del Monte ya nos dijo. ¿Cómo más nos dijo Sermón del Monte que podemos hacer? Tesoros en el cielo. Usted conoce a alguien necesitado. Usted le da y le comparte. Sin tener que tocar trompeta para que todo el mundo se entere el bien que usted acaba de hacer. ¿Cómo más yo hago tesoros en el cielo? Busque al Señor de corazón en oración. No sé si me hago entender, pero Sermón del Monte ya me respondió cómo yo hago tesoros en el cielo. Y eso implicará también un cambio de paradigma en la cabeza de cómo usted invierte y yo invierto mi tiempo y mis fuerzas. Esas prioridades hablan de qué es lo importante para mí en mi corazón.
Entonces, ya que ya conocemos esto de hacer tesoros en el cielo, continúa Jesús, porque allí donde está tu tesoro, allá también está ¿qué cosa? Tu corazón. Y esto es interesante. Desde las épocas de los reyes se acuña un proverbio en que se refiere al corazón como de las cosas que más cuidas o que más guardas, de las cosas que más cuidas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y entonces Jesús me manda a pensar un poco ¿dónde está mi corazón? Como para hacer una pregunta, o mejor dicho, una analogía un poquito gráfica, sería bueno pensar en esto. Usted compra, y es que hice las compras este fin de semana, ¿ya? Usted compra carne para su casa, ¿ya? ¿Sí? Megamax y, no sé, Avícola Fernández, La Española, donde usted quiera. Usted compra carne para su casa. Y entonces digamos que en su casa usted de la abuela o de la bisabuela, usted tiene heredado el guardafrío. ¿Se acuerda del guardafrío? En las épocas en que no existía la refrigeradora, las cosas se trataban de mantener para que dure un poquito en el guardafrío. Entonces usted tiene dos opciones. Usted ese pedazo de carne, que probablemente le salió un poco caro, ¿lo guarda en el congelador o lo guarda en el guardafrío? ¿Dónde lo guarda? Usted lo guarda en el congelador. Allí no hay nada que preguntar. Ahora espérese. ¿Qué pasa si usted guarda el pedazo de carne en el guardafrío? ¿Qué va a acontecer con esa carne? ¿Le dura una semana? No, para nada. ¿Qué va a pasar con esa carne? Se va a podrir, va a tener mal olor y por último usted va a tener que hacer ¿qué cosa? Fíjese usted que Jesús nos pone un ejemplo casi que similar. La salud de su corazón depende en el lugar donde está colocado. Si el corazón, ¿y por qué el corazón es importante? Si usted se da cuenta, en Sermón del Monte Jesús habla mucho del ojo y del corazón. Y es interesante estas dos imágenes, ¿por qué? En cierto punto, dentro del Sermón del Monte, el ojo y el corazón se convierten en sinónimos. ¿Por qué? Porque con los ojos usted ve y según lo que ve, actúa o toma decisiones. Y asimismo, según la clase o la calidad del corazón que usted tenga, usted también verá las cosas y tomará decisiones. Entonces parece que según Jesús, y si Él habla las palabras de Dios, tengo que escucharlo. Según Jesús, el lugar donde está mi corazón es determinante para la salud de mi corazón. De las cosas que más cuidas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y qué me dice Jesús? Que no es saludable para mí que mi corazón esté en ¿qué? Vestidos, analogía, estatus. Dinero, analogía, acumulación de capital, del óxido. O también, ¿cuál era el último ejemplo? Esta compulsión por los bienes. Entonces parece que el corazón en esos lugares, al corazón no le trae vida, sino que más bien le trae pesar. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde usted invierte más su tiempo? ¿En qué gasta su vida? Eso va a decir mucho de dónde está su corazón. Probablemente su corazón puede estar en siempre tener la razón. Son cosas y cosas, ¿no? Probablemente su corazón está en que usted deja de ser si pierde las amistades o si pierde los contactos. Probablemente su corazón está en las amistades que posee. No lo sé. Pero algo sí me dice Jesús. La salud de mi corazón va a depender del lugar donde está. Y la conclusión a la cual nos quiere llevar el Señor es que no existe mejor lugar para el corazón del hombre que el reino de Dios. El reino de Dios que lo gobierne, que lo cuide, que le dé vida. La vida que el corazón necesita.
Sigamos con la lectura. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y continúa Jesús es magnífico lo del 22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Aquí es donde se hacen sinónimas estas cosas. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Y entonces vendría la pregunta, ¿cómo se tiene visión clara? Y el texto es sencillo. Cuando el corazón está guardado en el reino de Dios. Cuando el corazón está en ese lugar del tesoro, donde la polilla, el óxido y los ladrones no pueden hacer nada. Allí el corazón está seguro. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero, 23, si tu visión está nublada, y aquí podríamos hacer el ejemplo nuevamente, cuando el corazón o la visión está nublada. Cuando el corazón está, ¿en dónde? Ropa, analogía estatus. Dinero, analogía acumulación de riquezas con el óxido, riquezas que no sirven para nada. Y tercero, acumulación de bienes que son propensos al robo. Si mi corazón está puesto en esta tríada horrible, llamémosla así, la tríada horrible. Si mi corazón está en esta tríada horrible, ¿qué dice Jesús que hay dentro de mi ser? Oscuridad. Oscuridad. Si a mí me guía la plata, usted vive en completa oscuridad. Si su corazón está en el estatus, sin miedo le puedo decir, su corazón está en oscuridad. Si su corazón está en los bienes que posee y usted cree que usted es o vale por los bienes que posee, su corazón está en oscuridad. Y es triste. Mire lo que dice el texto más adelante. Sigue Jesús. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, este es un proverbio con reducción al absurdo, ¿no? O sea, más o menos, si hay luz negra, luz oscura dentro de tu corazón, qué densa no será esa oscuridad. Terrible, no hay vida allí. El corazón está muerto. 24. Y aquí Jesús se pone muy firme con todos nosotros, sin importar a qué estrato de la sociedad pertenezcamos, si es que eso existe, o la edad que tengamos. Nadie puede servir a dos señores. Y por ese lado, la Escritura a nosotros nos deja ver una simple y sencilla realidad. ¿Cuál es esta? La única libertad que usted tiene es la libertad de escoger quién le domina. Y se acabó su albedrío. Esa es la única libertad que usted tiene. Entonces, si usted dice, es que yo me mando a mí mismo, ni Dios gobierna mi vida, entonces usted y yo somos esclavos de nuestras propias concupiscencias, anhelos y bajas pasiones. Decisión. Al mismo tiempo, usted puede tomar la decisión correcta y decir, Señor, yo quiero que tú mandes y gobiernes en mi vida. Mi amigo y mi amiga, la única libertad que usted tiene es la libertad de escoger quién manda en su vida. De allí que el Padre nuestro, de una forma sencilla, nos haya dicho esta importancia, ¿no? Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Simple y sencillo. Desde allí lo oramos, ¿no? Nadie puede servir a dos señores. La razón, y es de aquí Jesús es súper sencillo, pues menospreciará a uno, ¿y qué va a hacer con el otro? Amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Conclusión, no se puede servir a la vez, ¿a quién? A Dios y a las riquezas.
a Dios y a las riquezas. No se puede. Y puede darse el caso en que quizás de lunes a viernes usted honre y ame a las riquezas y piense quizás que el día domingo viene acá para cumplir y amar a Dios. Es decir, el asunto de quién es Señor sobre mi vida es determinante. Si el Señor es el Señor de su vida, de lunes a domingo, ¿cuál va a ser la prioridad para su corazón? Utilicemos el Padre Nuestro. Santificar el nombre del Señor, que venga el reino del Señor al corazón y que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas. Pero sí, la prioridad cambia y ya no es el agradar al Señor, ya no es vivir para Dios, ya no es hacer las cosas como para el Señor. Entonces usted tiene otro Dios, al cual ama más que al Señor que le ha salvado. Es tan sencilla la Escritura por ese lado. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Asumo de que en medio de este auditorio de discípulos, mucha gente habrá comenzado a decir, ¿y entonces qué hacemos? ¿Y cómo comemos? ¿Y cómo nos mantenemos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué decidimos? Y entonces Jesús comienza a hacer ¿qué cosa? Comienza a explicar las razones que a veces a ustedes y a mí nos impulsan a hacer de las riquezas nuestros dioses o hacer de las riquezas nuestras prioridades. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Verso 25, si usted me acompaña leyendo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida acerca de qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo en cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimentan. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y hagamos una pausa aquí. Por si acaso no vaya a malinterpretar el Sermón del Monte como que Dios quiere mantener a vagos. Dios no mantiene a vagos, por si acaso, para nada. Esto no tiene que ver con que, es que tú tienes que vivir por fe. Deje ese lenguaje de clichés a un lado, que no vienen al caso. Hablando de este tema del sustento, ¿qué significa? Que viene el molidillo del cielo y los pajaritos aquí abajo están así y de las nubes cae el grano ya molido para que ellos coman. ¿Funciona así? No. Pero Dios ha provisto un entorno, un ambiente, en el caso de esta creación menor, la naturaleza, donde, ¿qué tienen que hacer los pajaritos para comer? Vaya, busque semillas, muélalas con el pico y déselas a los polluelos más pequeños. Esto, por si acaso, no está mandando abajo una teología del trabajo. El trabajo es importante. El trabajo, escuchamos como refrán, ¿no? ¿Qué hace el trabajo? Dignifica al hombre. Yo tengo uno mejor, que parte de la propia Biblia. Cuando usted trabaja, usted imita a Dios. Porque Dios está trabajando. Día a día Él trabaja. Jesús dijo, mi Padre aún trabaja. Cuando trabajamos, imitamos a Dios. Inclusive el apóstol Pablo llamaba la atención y decía, les hemos dado mandamiento, decía el apóstol Pablo, que si alguien no trabaja, entonces que no coma. Entonces parece que, según la teología del Sermón del Monte, el trabajo sí es lícito, el trabajo sí es digno, el trabajo, ¿qué es lo que hace? Hace que yo pueda imitar a Dios, soy hecho a imagen y semejanza de Él, pero el trabajo tiene que honrar a Dios. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Usted tiene algún tipo de riqueza por el fruto de su trabajo? Comparta de lo que tenga. Si usted quiere colaborar con la iglesia, hágalo. Ahí están sobres, aquí no se obliga a nadie.
Si usted conoce a alguien que está en necesidad, fácil es, del producto de su trabajo, saque algo, dele o cómprele una carretilla de supermercado llena y váyasela a dejar a la casa. Pero usted no puede hacer del trabajo su ídolo, en el sentido de que 25 de 24 horas al día usted pasa en el trabajo y acumula la riqueza y no hace nada con ella. Y llega a la casa y no tiene tiempo para su familia ni para su hogar. Y el trabajo se convierte en un obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Porque usted y yo no sabemos establecer límites a las cosas. El trabajo no puede interferir con mi relación con Dios. El trabajo no puede interferir con la salud de la gente de mi propia familia. Nos hacemos entender. Hay ocasiones en que la gente prefiere acumular estas cosas y perder su propia alma. Jesús decía, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero? Y pensar en el mundo entero en el siglo XXI es un asunto bien serio, porque usted tiene la riqueza de los Emiratos allá en Dubái, usted tiene la riqueza de Bill Gates, usted tiene el emporio de Apple Macintosh, y entonces Jesús, en medio de ese refrán, nos dice a nosotros, ¿de qué te sirve a ti ganarte toda la riqueza de los Emiratos de Dubái, tener la industria de Microsoft a tus pies, o Apple Macintosh, donde tú seas el dueño de todas las acciones? ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu propia alma? Entonces, esto de aquí de los pajarillos tiene que ver con que el Señor va a proveer la fuente para que usted tenga los ingresos que necesita, para que con esos ingresos honre a Dios, que es el contexto del Sermón del Monte, para que con esos ingresos también usted le pueda ser de provecho, de bendición para su prójimo. Si usted gana su salario solo para usted, usted es la persona más egoísta del mundo. Si usted gana plata solo para usted, usted no ha hecho nada. No ha hecho nada. Es necesario compartir. Fuera de su esposo, de su esposa, de sus hijos, es necesario compartir. Tenga presente eso, no siembran, no cosechan, no almacenan y el Padre Celestial las alimenta. Podemos contar con nuestra confianza en el Señor de que Él nos provee, nos proveerá una fuente de ingresos lícitos. Y fíjese la valoración, no valen ustedes mucho más que ellas, que las aves del cielo. Hay un asunto doble aquí. ¿Cuál es? Su valor como ser humano. Su valor como ser humano. Y entonces, me encantó una de estas cosas que se llaman memes y que salen en internet. Para que vea, uno está actualizado. Entonces, el título es La sociedad hoy. Entonces, pasa un individuo y hay un niño que está herido, maltrecho, golpeado en la acera de la calle y la persona pasa como que no ha visto nada. Siguiente cuadro de la escena, hay probablemente quizás un perrito, un gatito que un carro le pasó encima y está ya en sus últimos alientos ahí tirado en la calle. E inmediatamente en este dibujo la persona viene, se inclina. ¿Qué te hicieron? ¿Por qué te hicieron esto? Por favor, llamen una ambulancia. Este pobre perrito iba caminando y lo mataron vilmente. Esa es nuestra sociedad hoy. Ojo, no estoy diciendo de que usted no tenga que cuidar y no tenga que valorar una mascota si es posible, pero algo tiene que quedar en claro. Es la creación menor de Dios. Es la creación menor de Dios. ¿Y cuál es la creación mayor de Dios? Hizo Dios al hombre conforme a su imagen y según su semejanza.
Y sucede que a veces nuestra cultura o nuestra forma de vida o cómo invertimos la riqueza que Dios nos da, invierten los papeles. Y nos despreocupamos por el ser humano creado a imagen de Dios y le damos mayor peso de prioridad a la creación menor. ¿Qué dice Jesús aquí en cuanto al ser humano? El ser humano vale más que la creación menor. La creación menor hay que cuidarla, hay que sustentarla, hay que mantenerla, pero nunca se van a invertir los papeles. Y esto le digo porque filosofías que corren, ¿no? Cuando tú vayas al bosque, abraza un árbol y dile al árbol: hermano árbol, aquí estoy para hacerme uno contigo. Y entonces vas caminando por el bosque y te encuentras con un venado. Hermano venado, ven acá, transmíteme la paz del bosque del Ártico, dame la tranquilidad que yo necesito. Y te topas por acá con un caballo y sientes la comunicación telepática que hay: hermano caballo, susténtame con las fuerzas de tus lomos. O sea, la imagen de Dios igualada a la imagen de la creación menor. Hay que tener las cosas en su lugar, aquí adentro y aquí arriba. ¿Vamos bien? Usted vale mucho más que eso. Usted vale mucho más que eso. Y fíjese lo que dice el 27. ¿De qué le sirve preocuparse? Y dice Jesús: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadirle... ahí sí Reina Valera es chévere, ¿no? Porque dice: ¿quién le puede agregar un codo a su estatura? Especialmente nosotros los que somos un poco patuchos, ¿no? Sería interesante tenerlo al hermano Andrés aquí, ¿no? Y se ve la diferencia abismal. Pero en todo caso, nosotros los que somos un poquito patuchos, ¿ya? Por más que oremos: Señor, hazme crecer, obra en mis tiroides, Señor, haz algo para que por mucho que me preocupe, no puedo aumentarme 1 metro. Entonces, la respuesta sigue siendo vacía. ¿En qué sentido? ¿De qué me sirve preocuparme o estresarme? Y la respuesta es: de nada. ¿Qué va a conseguir preocupándose? ¿Y cuál es la respuesta? Nada. ¿Qué provecho a usted le hace, a usted, a los suyos, el verlo a usted estresado? ¿De qué sirve? No sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. Nuestro gran problema hoy es que nosotros solemos hacer sinónimos responsabilidad con estrés. Y no es igual. No es igual. Uno aprende a ser responsable dentro del tiempo en que uno trabaja. Pero una vez que terminó el trabajo y yo cumplí con mis responsabilidades en ese tiempo, ya no hay motivos para preocuparse. El día siguiente traerá sus propios afanes, dice Jesús. Vamos más adelante. Por mucho que se preocupe, traduce NBI, puede añadir 1 sola hora al curso de su vida. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, las plantas. No trabajan, no hilan, y sin embargo les digo que siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, se sobreentiende que la hierba se secó, ¿no hará Dios mucho más por ustedes, gente de poca fe? Y entonces aquí ya comienzan valoraciones para mí. ¿Qué acontece cuando yo vivo en un estrés imparable por estas cuestiones? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué dice allí? Yo en ese momento estoy como una persona de poca fe. De poca fe. Así de sencillo. Mire qué más dice el texto, porque esto va aumentando en gravedad. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué comeremos? La otra, ¿qué beberemos? Y la otra. Y mire lo que dice el verso 32. Son los paganos los que buscan estas cosas. Sinónimos para pagano, los idólatras. Otro sinónimo, los que no tienen Dios. Otro sinónimo para pagano,
pecador, por último, si lo quiere usar, ¿no? Son los paganos los que andan atrás de estas cosas. Entonces quiere decir que si yo soy hijo de Dios y se asume que mi corazón está guardado en el reino de Dios, ¿qué es lo que yo debería perseguir? El reino y no otra cosa, porque la otra cosa me afana, me estresa, habla de que mi corazón está en otro lado, me termino haciendo daño a mí mismo. Ofendo al Señor, me hago daño a mí mismo y le hago daño a mi prójimo. Los paganos andan tras todas estas cosas y fíjese esta pequeña conclusión de Jesús. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios ya sabe lo que yo necesito. Ya lo conoce. Él ya sabe qué es lo que tiene que llegar a mi vida. Y entonces la oración del Padre Nuestro tiene mayor sentido. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, lo que tú consideres que yo necesito para este día, o que yo necesito, qué sé yo, para esta idea de negocio que tengo de por medio, tú darás lo que sea necesario. Y entonces, quizás usted por ahí estuvo haciendo cosas para que le salga un crédito por $10,000 y solamente le sale aprobado 3,000. Bendito sea el Señor, porque el Señor sabe que lo que usted necesita no son los 10,000 en su proyecto inflado, sino 3. El Padre sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Entonces usted ora por tener un BMW X5 con última tecnología y Dios le concede un carrito quizás de segunda mano. El Señor sabe lo que usted necesita. ¿Nos hacemos entender? Así que descanse en eso. Por eso este sermón se llama No se preocupen. ¿Por qué? El Señor ya conoce lo que usted necesita. Y si Él ya lo conoce, ¿de qué sirve preocuparse? De nada. Usted haga lo suyo, trabaje, Dios bendecirá su trabajo y sigamos para adelante. Mire esto de acá, verso 33. Jesús mismo nos responde estas preguntas que van saliendo en su discurso. Más bien busquen, ¿qué cosa? Comida, bebida, vestido. No, polilla, óxido, ladrones. No, más bien ustedes, ¿qué tienen que hacer? Busquen primeramente, ¿qué? El reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Todas estas cosas vienen por añadidura. Me encanta cómo las generaciones pasadas hacían negocio. Iba a la tienda, iba al mercado y de repente el casero o la casera, usted hace una comprita más o menos chévere. ¿Y qué hacía el casero o la casera? ¿Le daba qué? Ok. La yapa, en comparación con lo que usted compró, ¿es bastante o es poquito? Oh, porque es un regalito, ¿verdad? Es una cosita pequeña. Condimento, no sé, 30 gramos de comino, quizás una media librita de papas como para que se haga la ensalada. De la misma forma, ¿qué come, qué viste, con qué se sustenta? Para Dios es la yapa. No es lo más grande, es la yapa. ¿Qué es lo más grande? El reino de Dios. ¿Cómo se hace eso? Dios gobierna en mi vida. Señor, gobierna tú mi corazón. Gobierna tú mis acciones, mis decisiones. Y si usted busca eso, ¿qué pasa con lo otro? La yapa sale rápido. Dios se encarga de eso. Yo no tengo que buscar a Dios por la yapa, porque eso es terrible, ¿no? A veces se busca a Dios por plata. Se busca a Dios por, no sé, por salud, por alguna cosa, por una casa, por un carro.
A veces se busca a Dios por esas cosas. Se busca a Dios por la yapa. Es algo tirado de los cabellos. La Biblia me dice a mí, busque el reino. Y usted y yo ya sabemos qué cosas incluyen buscar el reino de Dios. ¿Qué más dice allí? 34, es la gran conclusión también para esta tarde. Por lo tanto, no se angustien por el mañana. El mañana tendrá sus propios afanes o sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas o sus propios afanes. Es decir, usted encárguese del vivir a plenitud hoy. Pero sucede que hoy usted se estresa por el día de mañana. Y también hoy vive empezar por el día de ayer. ¿Qué vida le queda? ¿Qué vida no le queda nada de vida? Pero ¿qué pasa si nos enfocamos en el día de hoy? Mi dependencia con el Señor. Contemplar la provisión de Dios hoy. Contemplar el actuar de Dios hoy. No se haga problemas para mañana. No se haga problemas. Mañana Dios se manifestará en la forma en que lo tenga que hacer. Pero usted disfrute el hoy, el día de hoy. ¿Estamos bien? Quiero que usted y yo escuchemos una canción especial. Es un himno muy bonito. Y si por ahí usted quiere unirse a la canción, ya sea porque se lo sepa o le toca el corazón, hágalo. Y después de esto nosotros vamos a orar y orando nos despedimos. Así que póngale atención a esta hermosa canción. ¿Cómo podré estar triste y entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi ayuda siempre fiel, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Por eso canto alegre, porque feliz yo soy. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Por eso canto alegre, porque feliz yo soy. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Señor, y estamos delante de ti, deponiendo esas otras cosas en las que nos enfocamos, deponiendo quizás prioridades de cosas que no merecen nuestra preocupación o atención.
Y queremos, Señor, poner nuestra mirada en ti y contemplar las lecciones que enseñas a través de la creación menor. Cuidas las aves del campo, cuidas los lirios que crecen, cuidas de ellos. No caen a tierra sin que tú lo sepas. ¿Cuánto más valemos nosotros? Y por eso, Señor, queremos pedirte y tomar una decisión hoy de poner nuestro corazón en ti. Si podemos decidir quién gobierna nuestra vida, hoy decidimos que tú gobiernes todo nuestro ser. Lo que pensamos, lo que decidimos, lo que vemos, nuestras percepciones y también decisiones, que estén guardados en ti, Señor, que es el mejor lugar donde nuestro corazón puede estar. Que vayamos a nuestros trabajos, que vayamos a nuestras actividades cotidianas, sabiendo que a ti te agradamos, a ti te servimos, que hacemos las cosas por amor a ti y también por amor a nuestro prójimo, comenzando desde nuestra familia. Ayúdanos a vivir en este equilibrio de vida que tú concedes, Señor. Ayúdanos a morir para el mundo que nos llama la atención con sus luces y con sus bambalinas, que al final no sirven de nada, y más bien dejarnos atrapar por el reino de Dios, que es mejor que todo y que trasciende todo. Ayúdanos a vivir así en esta semana, Señor. Llévanos con bien y bendición, y oramos de antemano por lo que será nuestra celebración de Semana Santa. Permítenos, Señor, compartir con la gente la paz que tú traes, el gozo que traes, la alegría que traes al corazón. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana.